¿En serio? No, sería un gran error del director. Muy bien, muy buenos días. Damos la bienvenida al señor subsecretario de Pesca y Cultura, don Eduardo Riquelme Portilla, al señor Luis Parot del IFOP, a todos los asesores, dirigentes, a todos los que estén presentes en la sala. Bien, vamos a recibir primero la exposición del señor subsecretario de Pesca, quien expondrá acerca de la explicación dada por Chile ante el panel de expertos de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur respecto de la objeción planteada por Ecuador al acuerdo sobre captura global del recurso jurel hasta el año 2021. Señor subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Senadores, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a contarles un poco acerca de este asunto. Es muy breve, pero creo que es importante que ustedes tengan alguna noción de este tema, porque además este es una discusión, por decirlo así, que se va a reflotar con ocasión del proyecto de ley de la jibia, porque también hay una vinculación entre la ORP y las cuotas globales de Chile de la jibia, que lo vamos a conversar con ocasión de ese proyecto de ley. Bueno, ocurre que Chile es parte de una organización internacional que se llama ORP, y lo que se regula en esa organización internacional fundamentalmente el jurel y progresivamente otras especies en el Pacífico Sur, especies migrantes. Y el año 2017 se alcanzó un acuerdo en esta organización en la que está, bueno, dijimos Chile, está Japón, Australia, Nueva Zelanda, Perú, Ecuador, China, eh, en fin, la mayoría de los países potencias pesqueras del Pacífico Sur, una medida respecto del jurel que consiste en un acuerdo en cuánta cuota se va a explotar del jurel en alta mar fundamentalmente, que es donde tiene vigencia esta convención. Sin embargo, Chile, que es el país que tenía, como demostrar, un esfuerzo pesquero mayor y tenía más capacidad histórica en la pesca del jurel, para alcanzar el acuerdo puso a disposición de la convención la zona económica exclusiva chilena. Y por lo tanto, la convención regula el alta mar y la zona económica exclusiva chilena. En la negociación que se realizó el año 2015, Chile salió muy favorecido, quizás en parte también por la actitud que tenía, y también porque hay informes científicos que dicen que buena parte del jurel se está desplazando hacia el sur. Bueno, Chile quedó con una cuota global de la organización superior al 60%. Y se alcanzó este acuerdo por 5 años, el año 2017. Se cumplió el 2017, el 2018 Ecuador presentó una objeción al acuerdo alcanzado por la mayoría de los países, señalando que ellos querían un aumento de su cuota de jurel para poder desarrollar su pesquería. La verdad es que la cuota que ellos estaban pidiendo aumentar era muy insignificante, así que el problema no era tanto la cuota, sino el problema era lo que suponía que un panel de revisión, o sea, terceros, pudieran de algún modo determinar un aumento de cuota para Ecuador. Lo que está bien en general respecto de todos los países, porque en el fondo esta organización regula el alta mar, así que no hay problema. Pero respecto de Chile era totalmente distinto porque el acuerdo que se alcanzó fue con respecto a nuestra zona económica exclusiva. Por lo tanto, se aplican otras disposiciones jurídicas más relevantes que señalan que cualquier medida extranjera dentro de la zona económica exclusiva de los países tiene que desarrollarse con expresa autorización de esos países, porque de algún modo está en juego la soberanía. Entonces a nosotros nos interesaba el principio, en el sentido de que un acuerdo internacional alcanzado, en este caso por Chile, respecto a esta organización, en circunstancias que habíamos puesto en nuestra zona económica exclusiva, no podía modificarse, aun cuando fuera de manera insignificante, porque implicaba una modificación de una decisión voluntaria del país sin que esa voluntad haya quedado expresamente manifestada. Y digo que más allá de las cuotas, porque las cuotas en verdad lo que se está discutiendo no era algo muy relevante. Chile tiene aproximadamente 375.000 toneladas de jurel y tiene el 60%. Lo que tiene Ecuador eran 4.000 anuales y quería un aumento, en fin, a 7.000, una cosa así, tampoco era tanto, pero lo importante era el principio.
Y por lo tanto hicimos esta presentación ante el panel de revisión de este acuerdo, una vez presentada la objeción de Ecuador. Comparecieron también a hacer exposiciones verbales Perú, Nueva Zelanda, también el presidente de la organización, y estaban presentes Australia, China, como observadores. La verdad es que es un proceso súper rápido y esto ya se falló hace 3 semanas atrás, se rechazó la objeción de Ecuador. Habían un conjunto de otros argumentos también que esgrimían otros países, que nosotros también esgrimíamos en subsidios generales, como que este acuerdo fue el año 2017 y la objeción fue el 2018, por lo tanto ya había pasado ellos la cuota que tenían, la vendieron, digamos, precisamente a Chile. Chile, además de tener la cuota más grande, compra muchas cuotas de otros países y por lo tanto de otras empresas en realidad de otros países, porque las cuotas no son nacionales, sino que son de empresas y son regulados a través de las legislaciones internas. Así es que si es que acaso ellos tenían un porcentaje que habían cedido, vendido completamente a otros países, entonces el argumento de que ellos necesitaban más cuota para poder hacer crecer su industria no tenía aplicación, porque primero nada garantizaba que esas nuevas cuotas también se vendieran. Pero además de eso, si ellos quisieran crecer su industria, lo que uno dice que tendrían que haber hecho es retener sus cuotas y comprar cuotas de otros países, en vez de deshacerse de ellas y pedir más. En fin, había un conjunto de argumentos que eran algunos más atendibles que otros, pero para nosotros lo importante es que por lo menos es un principio y que quedó de algún modo refrendado ante la resolución del panel que rechazó la objeción ecuatoriana, en el sentido que las regulaciones de las cuotas pesqueras en nuestra mar territorial, en nuestra zona económica exclusiva, tienen que fijarse siempre y en todo caso con acuerdo expreso de nuestro país, y no quedamos sujetos a la decisión de terceros cuando ponemos nuestra zona económica exclusiva dentro del ámbito de vigencia de las convenciones, porque es precisamente lo que todos los países buscan, de que Chile ponga su zona económica exclusiva, que es tan grande y que implica regular en el Pacífico Sur una vasta extensión territorial, de territorio marítimo. Eso es, presidente, en síntesis. Si hay alguna duda, encantado y puedo responderla feliz. Gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra. Senador. Gracias, presidente. Por su intermedio también agradecer la presencia del subsecretario y de IFOP. Señor subsecretario, 3 preguntas. La primera, ¿el Perú pone a disposición su zona económica exclusiva, dado que esta especie migratoria para llegar al Ecuador tiene que pasar por el Perú? La segunda es, ¿qué esfuerzo de investigación científica está haciendo la ORP para determinar efectivamente de cuánto estamos hablando? Si efectivamente el stock es lo que dice relación. Y lo tercero es, ¿cuál es la visión de Chile respecto a esta pesquería en especial? Es decir, la cuota que se tiene, la forma en que se está administrando, específicamente en el norte y en el límite con Perú. ¿Cómo se ve? Y si usted nos pudiera aclarar un poco eso. Perdón, ¿alguna senadora? ¿Alguna consulta para que el subsecretario... Senadora Muñoz, ¿alguna consulta? Senadora, ¿sí? Senador, perdone, subsecretario. Senador Piu, Perú no pone su zona económica exclusiva. O sea, de hecho, ningún país pone la zona económica exclusiva a disposición de la regulación de la convención, salvo Chile. ¿Y por qué lo hizo Chile en el momento de la negociación? Porque Chile, cuando manifestó su interés en ingresar al área de la convención y a validar su pesquería por estas convenciones, la tendencia es que respecto de todas las pesquerías se van desarrollando convenciones internacionales que las van regulando, y Chile es parte de 3, de esta, de otra que se llama Camelar y otra que se llama CIAL, respecto del atún. Bueno, lo que buscan los países es que Chile de algún modo pueda regular dentro de su zona económica exclusiva, que es muy, muy grande, porque de lo contrario, si tenemos toda nuestra zona económica exclusiva para nosotros, lo que podemos aspirar a que nos asignen como cuotas en alta mar es poco en realidad, porque como tenemos tanta zona económica exclusiva, nuestro esfuerzo pesquero fundamental se hace dentro de nuestra zona económica exclusiva.
Chile tenía un registro de pesca en jurel muy alto, se llegó en algunos minutos hasta 3.000 toneladas, perdón, 3.000 millones de toneladas anuales. Así es que teníamos como demostrar que teníamos una historia pesquera del jurel muy grande, y para pelear por las cuotas que se asignan en estas convenciones internacionales, en estas organizaciones, el principal argumento es el esfuerzo pesquero que yo puedo acreditar que llevo haciendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, lo que se pretende es que esa regulación internacional reconozca y tener la tranquilidad de que todos los países se encuentran regulados por esta organización, para evitar la pesca no regulada y no reglamentada, que es una de las cuestiones que la FAO dice que hay que tender a disminuir. Y por eso quedamos nosotros con más del 60% de la cuota global, que igual es poco en comparación a lo que teníamos antes. Pero, ¿cómo se determinó esa cuota? Y ahí engancho con la segunda pregunta. Porque la organización contrata estudios como informes científicos internacionales, por decir así, que los contrata la propia organización, que, como digo, está constituida por secretariados de muchos países, o sea, Estados Unidos, China, Australia, Nueva Zelanda, Perú, Ecuador, en fin, muchos. Estudios científicos para poder servir de insumo para la decisión de cuánto es la cuota global y cómo se distribuye esa cuota global. Y respecto de la visión en el futuro del jurel, bueno, se alcanzó el año 2015 el año para tener vigencia desde el año 2017 este acuerdo por 5 años, que ahora está medio endeble, pero quedó firme de nuevo. Hay una nueva reunión en enero en La Haya de esta organización. Seguramente va a haber algún intento por mejorar un poco la cuota de Ecuador con cargo a todos. Chile no tiene problema en eso, siempre y cuando nosotros concurramos con nuestra voluntad. Así que creemos que el acuerdo en general tiene un horizonte de estabilidad por los 4 años o 3 años y medio que quedan todavía por cumplirse. Gracias. Presidente. Sí. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también agradecer la respuesta. ¿Por qué le preguntaba esto de Perú? Porque la verdad que Perú, a mi entender, todavía no tiene zona económica exclusiva. No. Porque no ha sido signatario de la Convención del Mar. O sea, el acuerdo del diferendo limítrofe, el contencioso en La Haya, no lo ha cumplido. Por lo tanto, yo le pediría a mi gobierno que sea un poco más duro con Perú al respecto, y ellos asuman la responsabilidad que tienen y también coloquen, ojalá, su zona económica exclusiva a disposición de lo mismo. Perú tiene al sur de la latitud 16 cero veda, y ese es un problema no menor en el límite, especialmente con nuestros pescadores, que ven que estamos cumpliendo la veda y ellos no la están cumpliendo. Y aquí están específicamente estas organizaciones que permiten de alguna manera regular cuando el vecino no es capaz de estar a los estándares internacionales que queremos. Por lo tanto, yo y por su intermedio, presidente, le pediría al subsecretario que en las próximas representaciones trate de hacer ver esto. ¿Por qué? Porque en nuestro en nuestro ecosistema de pesca, que finalmente está el pescador artesanal y la gente que tiene que consumir el pescado, no entiende esta asimetría que hay, dado que se supone que para que llegue a Ecuador tiene que pasar por Perú. Entonces, es muy importante que exista un solo relato y nos permita, de alguna manera, controlar mejor. Lo segundo es ver la factibilidad de poder tener disposición estos informes contratados para saber qué es lo que están diciendo y sobre qué se están basando estas decisiones, y verificar si nuestra comunidad científica está coherente con lo que ello dice. ¿En qué sentido? Lo que tenemos que regular a la larga es el alta mar. Y el alta mar es donde se producen las pesquerías más descontroladas, porque es difícil controlarlo. O sea, el valor de esta organización es que permite llegar a un área donde no es factible llegar. Y por lo tanto los acuerdos son muy importantes para que eso después los podamos avanzar. Chile en 1952 partió con el concepto de la zona económica exclusiva, que derivó finalmente en lo que conocemos la Convención del Mar. Yo creo que también sería oportuno pensar en cómo regular el alta mar, entendiendo que es lo único que nos queda y lo único que puede de alguna manera darle sustento y alimento a la humanidad. Eso sería todo, señor presidente.
aprovechando que está aquí el IFOP también, una consulta para el subsecretario y para ellos, porque efectivamente, yo no sé si noté bien, 3.000 millones de toneladas, dijo. Sí, claro, versus 375.000 toneladas, aun cuando tengamos el 60% de la cuota, igual es una diferencia abismante. Sería, dado que nosotros, al menos yo vengo hace 4 meses integrando la comisión, sería importante que quizás que nos cuenten cómo pasa de una situación tan extrema a otra, si bien hoy día no es menor, considerable, el por qué, digamos, se rebaja tanto la cuota y si es porque efectivamente la biomasa que hay disponible de Jurel bajó mucho y el motivo y qué se está haciendo a nivel, digamos, de esta organización para efectivamente mantener la especie. Esa es la consulta. Bueno, lo que acontece es que efectivamente se llegó a esos máximos históricos en los momentos de mayor bonanza, que no necesariamente el último minuto antes del ingreso de Chile a la convención. Después de ese periodo de... ¿Qué año es más o menos eso? Diría yo que hace unos 10 años atrás. 3.000 millones. ¿Cuánto? ¿3.000 millones? Claro. Yo creo que no, yo creo que hay un error. Son 4 millones, no 3.000, 3 a 4 millones, no 3.000. 3 millones, Sí. 3 millones, 3 millones. Sí, claro. Claro. Me dicen acá que el 2009 ya eran 800.000 aproximadamente. O sea, venía hacia la baja porque hubo una sobredepredación del recurso. Precisamente por esa situación de disminución absoluta y ya prácticamente desaparición, es que nacen estas organizaciones para ponerse de acuerdo y regular la pesca, fundamentalmente en alta mar, porque la zona económica exclusiva de los países, o algunos no la han reconocido la convención como Perú, pero igual muchas disposiciones de la convención ya se aplican a todos los países porque son normas como derecho internacional, como ellos cogen, digamos. No sé si la zona económica exclusiva en toda su extensión. Entonces, en el fondo, claro, es decir, o nos autolimitamos para preservar el recurso o simplemente en algún minuto el recurso se va a agotar. Y por eso, que en el fondo, esa proyección que es tan baja de cuotas, de la cuota global y la que le corresponde a los países, es sobre la base de no tan solo lo que está disponible, sino que la proyección que los miembros del comité científico hacen respecto de cuánto hay que mantener para que se pueda regenerar la biomasa de este recurso. Yo tengo 2 preguntitas, subsecretario. ¿Qué rol va a jugar la ORP con respecto a la jibia? Ya. Segundo, las 2 al tiro. Hay empresas chilenas que compran cuotas en el extranjero y las pescan en Chile. Bueno, voy a partir por esto último y después entramos a la jibia. Efectivamente, en el tema del jurel, las empresas en el fondo pueden transar dentro del área de la convención sus cuotas pesqueras, porque las cuotas no son de los países, sino que son de empresas de cada uno de los países. O sea, ese porcentaje que tiene Chile de cuota no es un porcentaje de Chile, del Estado chileno que se licita o se reparta, sino que son de empresas que son de nacionalidad chilena. Porque en el fondo el que tiene el derecho es el que efectúa la labor de extracción propiamente tal. Entonces, dentro del ámbito de la convención, que es el alta mar, Pacífico Sur, más la zona económica exclusiva chilena, se pueden hacer intercambio de compraventa de las cuotas pesqueras de empresas de todos los países miembros. Y Chile compra mucha cuota, o sea, toda la de Ecuador, la Comunidad Económica Europea también, le vendió a Chile, Vanuatu. Varios países que tienen cuotas pequeñas la venden porque Chile efectivamente, a pesar de tener una cuota baja, pero tiene una capacidad industrial, por decirlo así, de plantas de proceso, embarcaciones, muy grande como para poder... y hay recursos en el mar como para poder... naturalmente es más fácil económicamente, hay empresas que ya están en funcionamiento económicamente a escala en relación a echar a andar una nueva actividad económica. Eso respecto de las cuotas del jurel. Y respecto de la jibia, ¿qué es lo que pasa? Que la ORP está
ya tomó la decisión de empezar a recopilar información científica y también información de, por decir así, el esfuerzo pesquero que cada uno de los países hace respecto de la jibia, que es el primer paso para que se regule la cuota global de jibia. ¿Por qué ¿Cuál es el problema? El problema es que en alta mar, nosotros lo vemos, está en YouTube y de hecho salió a propósito de otras cosas en la discusión de este proyecto de la Cámara de Diputados. Muchas industrias chinas pescan en el límite de nuestra zona económica exclusiva, o sea, en el borde, y precisamente son jibieros. Esas jibias son jibias pequeñas, entre 1 y 3 kilos, porque son jibias, ustedes lo van a ver cuando le hagamos la exposición técnica del proyecto, pero la jibia tiene un traslado, es migrante, y cada vez va migrando más hacia el sur. De hecho, acá en Chile, nosotros lo estamos viendo a propósito del registro pesquero de la jibia, de cómo va corriendo la lista de espera y los cupos. Hace 5 años atrás el norte tenía muchos permisos pesqueros de jibia porque la jibia estaba en el norte. Ahora ya prácticamente están esos permisos casi abandonados porque la jibia se ha ido trasladando hacia el sur. Eso ha pasado en todo el continente. Entonces se pesca mucha jibia pequeña en alta mar. Por lo tanto, a Chile le interesa que se regule para la preservación de este recurso, que para nosotros tiene valor económico. A pesar de que hace 4 años atrás era una plaga, ahí todos hablan siempre que se pasó de la maldita jibia a la bendita jibia, porque hoy día el kilo de jibia está como a 400 pesos. Y por lo tanto, las jibias que se pescan acá en Chile, que son jibias de 6, 7 kilos, ustedes van multiplicando y naturalmente que resulta atractivo económicamente porque son bichos grandes. Y por lo tanto, Chile va a ser regulado por esta ORP en su cuota. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos una cuota fijada de 200.000 toneladas que tiene un fraccionamiento 80% artesanal, 20% industrial. El 80% artesanal, esas 160.000 toneladas artesanales, no alcanzan a pescarse completamente. Podemos discutir cuál es la razón de eso, ningún problema. Pero el dato objetivo es que no están registrados desembarques artesanales por las 160.000 toneladas que tiene el fraccionamiento artesanal. Y eso en circunstancias que el mundo artesanal pesca en alguna parte con potera y en otra parte con cerco, con red, digamos, que el proyecto de ley aprobado en la Cámara también prohíbe. O sea, prohíbe el arrastre industrial y un arte de pesca artesanal, digamos, que es el cerco, que también es un tipo de red. Y por lo tanto, lo que acontece es que si ahora, con estos dos artes de pesca, el mundo artesanal no alcanza a pescar el 80%, o sea, las 160.000 toneladas, mucho menos la va a alcanzar a pescar solo con un arte de pesca. Va a quedar fuera todo lo que se pescaba con cerco. Nosotros las proyecciones que las personas de la subsecretaría hacen respecto de cuánto sería la cuota global de prosperar el proyecto, que se establece que solo se puede pescar la jibia con potera. La potera es como una especie de engancho. Creen que se pueden llegar a 130.000, 140.000 kilos, o sea, toneladas, quiero decir. Y por lo tanto, ¿en qué nos perjudica a nosotros? Nos perjudica en el sentido que cuando nosotros vayamos a pelear por la cuota chilena, nosotros vamos a poder pelear por la cuota que con lo que efectivamente estamos pescando. No podemos pedir más. El registro histórico pesquero es el principal argumento. Por eso que en el Jurel no fue tan bien, porque teníamos para demostrar que pescábamos mucho acá. En la jibia, en el fondo, restringirse tanto el arte de pesca, nosotros vamos a poder demostrar poco de cara a la regulación de la jibia y por lo tanto puede achicarse la cuota. Si la cuota se achica a la proyección que hace la subsecretaría de 130.000 toneladas, como este proyecto no cambia el fraccionamiento, el mundo artesanal, en vez de tener el 80% de 200.000 toneladas, tendría el 80% de 130.000 toneladas, lo que es el 80% de la cuota global que se pesque. Y naturalmente eso, sin lugar a dudas, perjudicaría. Un poco haciéndose cargo de estas explicaciones, creo yo, la comisión aprobó una indicación, la única que se aprobó por la Cámara, de prorrogar la vigencia de este proyecto, o sea, de la ley en el caso de que prospere el proyecto y se promulgue para 6 meses después de su promulgación, que igual es poco, había una indicación de 18 meses. Pero en el fondo, para mantener el esfuerzo pesquero total
de cara al momento en que se regule por la ORP, que según se dice sería en 2 años más. Pero nosotros como gobierno, y con esto concluyo, hemos señalado que estamos en contra del proyecto. Más allá del fondo, que es el que yo les estoy explicando ahora, por una cuestión más de forma. Y que no es una decisión de nuestro gobierno, sino que una decisión que ha sido la misma de la subsecretaría desde hace bastante tiempo. Este es un proyecto que llevaba 3 años en la Comisión de Pesca de la Cámara, es una moción parlamentaria, y la subsecretaría se opuso en su minuto, el subsecretario anterior, pero con los mismos fundamentos técnicos, los mismos profesionales que siguen actualmente en la subsecretaría, y que es básicamente la siguiente, que la determinación de cómo se pescan los recursos, o sea, la determinación de los artes de pesca, en este caso el proyecto cambia el arte de pesca potera como único para la captura de la jibia, es una cuestión que tiene que ser determinada por la autoridad administrativa, porque es algo relativamente versátil, o sea, no es algo que quede fijado para siempre, porque va cambiando en la medida que va cambiando la tecnología, en la medida en que los recursos se van desplazando, en fin, hay una serie de factores. Y por lo tanto, un proyecto de ley que pretenda restringir la atribución de la administración pública, en este caso la Subsecretaría de Pesca, para determinar el arte de pesca, está limitando las atribuciones de la administración pública. Y desde esa perspectiva, es un proyecto de iniciativa exclusiva del presidente de la República y por lo tanto no sería constitucional que se aprobara una ley con origen en una moción parlamentaria. Eso fue lo que se dijo en la legislatura anterior. La Comisión de Pesca anterior de la Cámara acogió este planteamiento y declaró inadmisible la moción en enero de este año. Pero un par de meses después, la nueva composición de la Comisión de Pesca dejó sin efecto el acuerdo anterior, tomó el acuerdo de revivir la tramitación del proyecto y le puso el acelerador a fondo y ahora ya está el segundo trámite constitucional para la decisión de esta honorable comisión. Eso es, presidente. Gracias, subsecretario. ¿Alguna consulta con respecto a lo último? Sí, yo tengo una pregunta. Sé que va a tener que detenerse un minuto, subsecretario, pero es bueno también escuchar su opinión respecto de por qué cree usted, cuáles son las limitantes que hoy día tiene el sector artesanal para no poder alcanzar la cuota que efectivamente y por derecho ellos tienen, porque finalmente, más allá del análisis que usted ha hecho, que es bien técnico, ¿cuál es la visión de usted para que efectivamente no ocurra lo que debiera ocurrir? Porque tienen el derecho digamos, constituido. Yo creo que tiene que ver con lo que ha pasado con el traslado de la jibia, que se ha ido trasladando cada vez más hacia el sur, y con las condiciones climáticas que el sur tiene, que implica que no todos los días los pescadores artesanales pueden salir de igual manera a pescar, como sí lo puede hacer la industria, porque son buques grandes y naturalmente están un poco más protegidos de las inclemencias del tiempo, pero en el caso, sobre todo de los botes más pequeños, que son los que usan actualmente la potera, este gancho, esos no pueden salir en invierno con temporales, naturalmente, porque ponen en riesgo su vida. Más encima que las jibias son grandes, o sea, también tienen una necesidad de tener la tranquilidad necesaria para poder transportar una buena cantidad de peso. Lo que ocurre en Perú, que mucho se argumenta respecto del arte de pesca en Perú, las condiciones climáticas de Perú son totalmente distintas a las chilenas, y mucho más al sur de Chile, donde el clima es adverso. Entonces yo creo que como la jibia se ha concentrado en la zona sur, o sea, la séptima región hacia el sur, y allá en una parte importante del año los pescadores artesanales no pueden simplemente salir con tanta continuidad como cuando el tiempo estaba favorable, y la cuota es significativa, es grande la cuota que tenemos, es que yo creo que no alcanzamos a capturar la cuota. Eso es respecto de lo que se declara, porque también naturalmente hay pesca que se hace sin que sea declarada, pesca ilegal. Y precisamente por lo mismo es que nosotros, como queremos que se capture la cuota completa artesanal, es que estamos en un proceso de limpieza de los registros pesqueros de la jibia, cosa de poder entregar registros a aquellos que verdaderamente pesquen o estén dispuestos a ir a pescar. Y el llamado es para aquellos que están realizando la actividad de manera irregular puedan aprovechar esta oportunidad para poder regularizar su acción, y de esa manera
que el registro pesquero de algún modo revele gente que está verdaderamente pescando, para que los que quieren pescar entren al registro. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo y les puedo hablar, si quieren, pero no quiero extenderme mucho más, de la limpieza del registro y de cómo nosotros creemos de que todos los que están en lista de espera en el registro de la jibia van a poder obtener el cumplimiento de esa espera que por muchos años y van a tener el registro para poder pescar. Termino solo preguntando si esa limpieza de registro se ha pensado o se ha evaluado hacerla para todos los pescadores artesanales de Chile, porque la verdad es que lo que hemos nosotros recibido en esta comisión desde que comenzamos a inicio de año ha sido una permanente solicitud de parte de ellos de hacer una limpieza, ordenar, porque efectivamente no hay un registro claro y eso hace que efectivamente no se renueve y mucha gente tiende por un tema de sobrevivencia a pescar ilegalmente porque finalmente es su oficio pero no tiene la posibilidad de certificarse. Ayer tuve la oportunidad de estar con algunas agrupaciones que me plantearon incluso que la Capitanía de Puerto les da las autorizaciones, los certificados, pero finalmente es como nada porque no tienen cuota, no tienen registro pesquero y finalmente creo que sería muy sano para el país que dado que estamos discutiendo esta ley también se hiciera un esfuerzo no solo con la jibia sino que con todos los registros pesqueros de Chile. Sí. Sí, la verdad es que sí. Lo tenemos. No lo hemos dicho todavía públicamente, pero no tengo ningún problema en tener la primicia con ustedes. Nosotros estamos desarrollando un plan nacional contra la pesca ilegal, un plan bastante potente que implica barreras en norte y sur de Santiago para hacer control, en fin, muchas medidas que se van a conocer públicamente. Y estamos convencidos de que conjuntamente con apretar la mano en el control de la pesca ilegal, hay que abrirla para dar la oportunidad de que las personas puedan regularizar su situación y ingresar al registro y poder acceder a cuotas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una limpieza general de todos los registros. Más allá de la limpieza obligatoria que año a año la ley señala que se deben hacer, pero que a veces, de algún modo, hay algunas cuestiones que no siempre se revisan. Por de pronto las personas que fallecen, los registros no se actualizan automáticamente, o sea, puede haber un esfuerzo pesquero que está ahí inactivo en circunstancias que podría entregársele a alguien que quiera con eso mantener a su familia. Entonces nosotros partimos con una limpieza general de registro, partimos con la jibia porque era un problema, bueno, la reflexión en torno a qué es lo que acontece con la cuota artesanal de la jibia fue la que motivó este análisis de que había que limpiar y de algún modo aumentar el esfuerzo pesquero. Y además de la jibia también se está empezando el proceso con la albacora y también con las algas. Y luego esperamos continuar con otras 3 especies. No se puede hacer toda la vez porque como esto implica una reinscripción de mucha gente y certificaciones de los artes de pesca por parte de gente de Cernapesca, implica un esfuerzo administrativo más o menos importante, entonces creemos que ir de 3 en 3 es una buena medida. Ok. Perdón, senadora Muñoz. Sí, una consulta que quizás puede el señor subsecretario hacernos llegar vía oficio es una información en relación a cómo se ha comportado la captura de la jibia por el sector artesanal durante estos años, números que establezcan qué porcentaje de la cuota, dado que se dice que hay de los 200.000 toneladas se va bajando a 130, ¿en qué se afirma aquello? ¿Qué datos, qué respaldos tiene? Si hay un registro estadístico en la subsecretaría acerca de este registro. Porque en mi región de Coquimbo los pescadores artesanales están muy interesados en que, por cierto, el arte de pesca sea vía botera de mano y no arrastre. Entonces hay realidades en cada región que nos van a conflictuar en el debate, por cierto, del proyecto. Y yo entiendo que la región de Valparaíso, Talcahuano, están en una línea similar que hemos estado discutiendo sobre este tema del arte de pesca para la jibia. Entonces me gustaría, dado que la afirmación es que no son capaces los pescadores artesanales con su arte de pesca vía potera de mano, de capturar toda la cuota, y eso es un argumento para decir que no es posible el cambio de arte. Entonces me gustaría tener los datos si están registrados para aquello. Y la otra consulta, señor presidente, es en relación a
si existen requisitos establecidos para la incorporación al registro de pesca artesanal. ¿Cómo ingresan los pescadores? ¿Qué se les pide? Si hay algunas exigencias para la incorporación. Ya, senadora, respecto a lo primero, quizá yo no me expresé bien, entonces voy a repetir. No tengo ningún problema en todo caso en consultar una estadística, si quiere, por regiones de los desembarques de los últimos 10 años, si le parece, de la jibia, que es una información que tiene el Sennapesca, que son los que certifican los desembarques cuando llegan con el recurso, y no hay ningún problema, lo conseguimos y se lo enviamos para la próxima sesión. En todo caso, ¿cuál es el dato del siguiente? La cuota global de la jibia en Chile es de 200.000 toneladas. Segundo, el fraccionamiento de esa cuota es 80% artesanal, 20% industrial. El 80% artesanal equivale a 160.000 toneladas. Y lo industrial, bueno, ya es cosa de sacar el cálculo. Los desembarques, las certificaciones de desembarque del Sennapesca para la cuota artesanal global el año pasado no fueron de 160.000 toneladas, fue menos. No sé cuánto menos, pero la información le va a llegar exacta, pero fue menos. Ese es lo importante. Y actualmente los artes de pesca en el mundo artesanal son la potera y también el cerco. Las lanchas más grandes hacen cerco y con eso capturan la jibia. Y el arrastre en el mundo industrial. De establecerse un proyecto que dice que solo se puede pescar la jibia con potera y con ninguna otra cosa más, quedaría sin posibilidad de pescar el mundo artesanal, los que pescan con cerco, y el mundo industrial, los que la pesca de arrastre. Entonces, la proyección de la subsecretaría, a partir de un poco los desembarques, porque se puede determinar las lanchas que tienen cerco son lanchas más grandes, entre 15 y 18 metros. Por lo tanto, por los desembarques, por tipo de lancha, uno puede más o menos determinar cuántas de lo que se pesca actualmente por el mundo artesanal, que es menos de los 160.000 toneladas, cuántas se pescan con cerco y cuántas se pescan con potera. Entonces, hay un informe de la subsecretaría que también se lo voy a hacer llegar a usted, conjuntamente con la estadística, donde ellos, en fondo, proyectan respecto de lo que se pesca actualmente, que en el fondo sería un poco del orden de eso si solo se pescara con potera y si no se pescara ni con cerco ni con arrastre, 130.000 toneladas. Pero son estimaciones naturalmente futuras. Muy bien, muchas gracias, senadora Rincón. Gracias, presidente. Tenemos al IFOP después. Perdón, presidente. No, vaya no. Hemos hablado de los pescadores y hay un tema que afecta al Maule que tiene que ver con los pescadores de río. Y lo escuchaban los senadores en la sesión que tuvimos en el salón plenario de Claudio Oce. Ellos tienen licencias para pesca de recursos que no están en el río, tienen licencias para recursos que no existen en el río, por lo tanto toda su pesca es ilegal. ¿Cómo regularizar para que puedan extraer los recursos que están en el río y de los que no tienen licencia? Y esa es una realidad, subsecretario, que Sennapesca conoce y tenemos que regularizar, porque si no, obviamente, siempre van a tener una pesca ilegal. Y el otro tema es el plan de, usted habló del plan de persecución en tierra. ¿Qué pasa con la industria en alta mar? Porque se hace una persecución en tierra y ¿qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la persecución en alta mar? ¿Qué pasa con, y eso lo vivimos en el Maule, presidente? Cuando yo era senadora, mis pescadores artesanales, en el Maule no hay puerto, hay pesca artesanal. Me decían, senadora, y me llamaban por teléfono. Yo estaba en Linares, en la parte interior, y me decían, vemos cómo están los barcos, los industriales, y cómo nos roban nuestra pesca. Y no tenemos cómo hacer que nuestros marinos lleguen porque no tienen las condiciones, están en la octava, no están ni en la sexta ni en la séptima con recursos suficientes. ¿Cómo lo hacemos para que no saquen nuestros recursos? Y estaba todo el tema que habíamos discutido, usted no estaba todavía en el Senado, y después vino toda la discusión de las perforaciones,
¿Cómo hacemos para que no saquen y no extraigan nuestros recursos? Entonces, ¿cómo los perseguimos, subsecretario? ¿Cómo hacemos que no le roben los recursos a nuestros pescadores? Y después nos podemos meter en otros temas que hablamos. Gracias, presidente. Yo creo que esa pregunta, senadora, se marca dentro de lo que es el combate a la pesca ilegal. Porque la pesca ilegal tiene muchas aristas por todos lados. O sea, aquí nadie está libre de pecado y de algún modo la atención tiene que estar puesta con la persecución de la ilegalidad en todo ámbito, sin estigmatizar a unos o a otros. Eh, la pesca ilegal no es tan solo pescar algo respecto de lo cual no se tiene en absoluto derecho, también es pescar más de lo que se tiene derecho o algo que se tiene derecho distinto, pero en fin, se busca una especie diversa de aquello que se tiene derecho y se declara como pesca incidental. O sea, quiero decir que hay muchas maneras de entrar en el mundo de la ilegalidad pesquera, más allá de simplemente pescar algo a lo que no. Y en ese sentido, siempre hay, desde que se tomó la decisión de regionalizar los recursos, que es algo que, de algún modo, para alguien como yo, que soy un abogado, yo como abogado puedo ejercer como abogado en Arica o en Punta Arenas, y no tengo que tener permiso especial de nadie. Y los pescadores artesanales antes pescaban libremente, se trasladaban, y en algún minuto se tomó la decisión de regionalizar los recursos. Lo que tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, pero ahí comenzó como quien dice, la persecución de los pescadores de una región que se pasaban a la otra región. De repente, más allá de divisiones geopolíticas de regiones, hay algunos pescadores que dicen, no, yo siempre he ido a pescar desde mi papá, mi abuelo, a esta zona, que ahora, más encima ahora que fueron creando nuevas regiones, se cambió el panorama, usted lo conoce bien, el presidente. Entonces, hay un conjunto de situaciones que hacen naturalmente que haya cuestionamiento, que haya posibilidades de cometer actos de ilegalidad, pero que a veces son tan arraigados con una costumbre antigua, ancestral, y que hay que tener cuidado para apretar donde haya que apretar y tener consideración donde haya que tenerla respecto sobre todo de los pescadores artesanales. Eso, presidente. Ok, muchas gracias, señor subsecretario. Yo le quiero pedir a la comisión que me permitan darme una licencia. Yo sé que no es habitual, pero falleció una destacada dirigente de la pesquería artesanal, dirigente de la CONAPACH, en un accidente automovilístico el miércoles 20 de junio. Y muchas veces a esta dirigente, llamada Paola Novoa, madre de 3 hijos, la tuvimos en esta comisión. Entonces yo, en homenaje a la dirigente, en homenaje a la labor que ella ha realizado, perdón, Poblete Novoa, y le pediría que le rindiéramos un minuto de silencio. Estaba presente ahí en la política también para que... Muchas gracias. Bien, entonces le vamos a ofrecer la palabra a don Luis Porot, de IFOP. Tiene la palabra don Luis.
Muchas gracias, señor presidente. El Instituto Fomento Pesquero es el organismo dedicado a la investigación que sirve de base para tomar las medidas de administración por parte del Estado. Se configura en base a un presupuesto asociado a un conjunto de estudios, alrededor de 42 programas, ¿cierto?, que se financian a través de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, y que incluye desde el estudio de recursos pesqueros probablemente tal a aquellos asociados a la acuicultura. En consecuencia, nuestra tarea fundamental está asociada a la investigación. Y en ese sentido, los esfuerzos del Instituto son por proveer de una investigación sólida, robusta, como acostumbran decir hoy día, de modo que efectivamente sea confiable tanto para la autoridad como para los distintos agentes económicos que están involucrados en esta actividad. En la medida que tenemos información sólida, las predicciones respecto del estado de nuestros recursos, tanto de las cuotas como del estado en que se encuentra su estatus, sobreexplotado, subexplotado, en fin, son más certeras y nos permiten asegurar la sustentabilidad de las pesquerías en el largo plazo. Si esa información base no es sólida, en consecuencia el margen de error es mayor. Más aún si a eso se le agregan, por ejemplo, problemas como la pesca ilegal o como las dificultades que tenemos para acceder a tomar determinada información producto de que las embarcaciones que tenemos que usar, fundamentalmente el sector artesanal, no cumplen con los estándares mínimos de comodidad para los investigadores, o porque a veces tenemos dificultades para embarcarnos en ese sector, o finalmente porque ya sea por situaciones climáticas o de otra naturaleza, no podemos conseguir la información necesaria, a veces incluso por temas de financiamiento. Respecto de las medidas de administración, en consecuencia, el IFOP no tiene una participación directa. Nosotros aportamos información a los comités científicos, que finalmente son quienes recomiendan esas medidas a la autoridad competente. Y tratamos de mantenernos lo más neutros posible respecto a temas de fiscalización o incluso de gestión de administración, porque nos interesa que todos los que están involucrados en la actividad pesquera confíen plenamente en los tomadores de muestras del IFOP, los que se embarcan, a efectos de que no haya ningún tipo de recelo en esta tarea. Nos interesa que exista plena conciencia en todo el mundo pesquero y acuícola de la necesidad de cautelar la preservación de los recursos y su explotación sustentable en el largo plazo. De modo que el IFOP tiene que dar garantías amplias a efectos de que confíen en nosotros y nos permitan acceder a esa información. De modo que respecto a algunos temas concretos que se abordan aquí, el IFOP como tal no tiene una opinión. Podemos opinar en términos a quien nos pregunta, ¿cierto?, como personas, porque tenemos especialistas, tenemos doctores, tenemos gente que está habituada a eso. Pero sin duda que esta es una oportunidad tremenda para hacer notar la necesidad de que la investigación pesquera que se hace en Chile sea tema relevante en esta comisión y a nivel de país, porque la presión sobre los recursos pesqueros cada vez es mayor, producto de que hay mayor demanda por alimentación, mayor esfuerzo de pesca sobre los recursos, mayores dificultades, ¿cierto?, para administrarlo, y en consecuencia se requiere invertir más en investigación para poder darle garantía a todo el mundo que se están tomando las medidas de gestión adecuadas. Solo un dato. El IFOP tiene, por ejemplo, programado realizar ahora durante el mes de agosto un crucero en el sur del paralelo 43 al 51 aproximadamente sobre merluza austral. El costo son 30 días. El buque El Cabo de Horno está en reparaciones, ¿cierto?, pero tiene un costo de 18 a 20 millones de pesos diarios. Eso para que entendamos cuál es el costo de hacer solo un crucero respecto de un recurso dentro del conjunto de programas que tenemos presupuestados. Quisiéramos que en estas propuestas de modificación que se están planteando a la ley de pesca se consideraran efectivamente mejorar algunos de sus aspectos en cuanto a que
las multas o eventualmente algún recurso se le vayan asignando al instituto para efectos de poder potenciar sus capacidades de investigación para poder responder a las expectativas que se han generado. Tenemos un financiamiento mínimo que nos permite funcionar, pero no nos permite ampliar la investigación en aquellos campos en que quisiéramos, a pesar del esfuerzo y del apoyo que hemos tenido de la subsecretaría, particularmente el subsecretario, que ha sido muy jugado en esa línea. Pero nos gustaría que institucionalmente, mediante una ley, se protegiera las capacidades o el potencial de desarrollo de investigación en estas áreas. También es muy importante señalar que hay proyectos que nos interesa que se difundan, como por ejemplo el fortalecimiento de la sede de IFOP en Puerto Montt. Queremos ahí construir, ¿cierto?, una unidad particularmente orientada a la investigación en acuicultura y oceanográfica, que sea también un polo importante de desarrollo no solo en investigación, sino que también para una zona que tiene un tremendo aporte a la economía desde el punto de vista pesquero, y quisiéramos, ¿cierto?, que ese fuera un proyecto que también fuera muy apoyado de manera transversal. Respecto de las temáticas que nos plantean en la invitación que nos hace el señor presidente, tanto el boletín que reemplaza la asignación de licencias transables, el relativo a los procedimientos y plazo de otorgamiento de autorizaciones de pesca industrial, y el estatus local de propiedad, régimen de acceso, el tema de las 5 millas, eliminar la posibilidad de perforación, etcétera, corresponden a medidas de administración, y eso está en un ámbito diferente a lo que son las competencias y capacidades del instituto, por lo que pido la comprensión. En términos formales no podemos, ¿cierto?, participar activamente en ella, no nos parece prudente. En todo caso, estamos perfectamente abiertos a contestar preguntas o inquietudes que ustedes tengan sobre materias de nuestra competencia. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra, senador Puig. Gracias, presidente. Por su intermedio también agradecer al IFOP. 3 preguntas. La primera es, ¿cuántas embarcaciones propias tiene el IFOP en estos momentos para hacer investigación en la zona económica exclusiva? ¿Cuántas debieran tener? ¿Cuál es el plan de desarrollo de embarcaciones propias para poder satisfacer esto? Chile es una potencia pesquera mundial y debiera tener una importante capacidad de investigación en el mar. No solamente depender de un prestador que tiene un recurso que es relativamente caro, ya lo conocemos. Pueden haber alternativas de mercado más económicas. La segunda pregunta tiene relación con la vinculación con otros organismos. Recientemente el subsecretario expuso esta investigación de la ORP. ¿Qué capacidad tienen para hacer los propios, validarlos y sacar alguna conclusión que no sea lo que pueden entregar terceros? Y la tercera dice relación con el nuevo Ministerio de la Ciencia, Tecnología y la Innovación. Tenemos que aumentar 10 veces el presupuesto, de un 0,2% a un 2%. Y ahí precisamente están los recursos. Y efectivamente, si el sector pesquero se presentara primero en forma organizada con un plan, podría postular a estos recursos para investigar. Yo creo que todos estamos conscientes que tenemos que preservar lo que tenemos, pero tenemos que estar alineados con las políticas públicas, especialmente con el cambio de la nueva orgánica. Eso sería, señor presidente. En relación a los barcos, nosotros tenemos hoy día un barco que es la Batemolina, un barco que está cumpliendo 28 años de operaciones, que ha batido todos los récords de cantidad de días operando, ha llegado a los 260 días al año. Es un barco antiguo que no cumple hoy día con los estándares requeridos para el desarrollo de investigación, para poder hacerla compatible con las exigencias que existen a nivel internacional. Y también contamos algunos días del año con para algunos cruceros, que particularmente la zona sur austral, ¿cierto?, que tiene un mar bastante complejo, con el Cabo de Hornos, que hoy día lo administra la Armada. En conjunto con la Subsecretaría de Pesca se está implementando un plan de ampliación de la flota, ¿cierto? La Subsecretaría ya está trabajando en llamado a licitación para un barco mediano de alrededor de 30 metros, 28 a 32, por ahí va a andar, yo creo, para trabajar en el área costera, también equipado con elementos de última generación. Y el IFOP está también coordinado con la subsecretaría, pero eso lo hemos tomado como un desafío casi propio, trabajando en la renovación de la Batemolina. Yo acabo de volver de una visita al barco científico que acaba de incorporar la Argentina,
lo tienen al sur de Mar del Plata, digamos, en Necochea, y es un barco prácticamente nuevo, de 52 metros de eslora, 12,8 metros de manga, y es un barco que reúne, creo yo, todas las prestaciones y características que el barco que nosotros debiéramos aspirar. No tan grande tal vez, un poquito más chico para nosotros, pero tenemos un modelo que estamos estudiando, ya tenemos reuniones de trabajo orientadas a eso. Los presupuestos que estamos hablando, voy a dar las cifras que les costaron a los argentinos, estos dos barcos, el barco de 52 metros les costó 27 millones de dólares, completo, equipado, ya en mano, digamos. Y el barco que mandaron a hacer uno similar al otro que queremos nosotros, el de 34 metros que salió a ellos, les va a costar el puro casco como 7 millones de dólares. Más el equipamiento, que son como 4 o 5 millones de dólares, va a salir 12. Son barcos con la última tecnología, tienen motores eléctricos, tienen diseños de cascos, ¿cierto?, que impiden la turbulencia, que permiten trabajar mucho acústica, tienen todas las comodidades necesarias de laboratorio, de espacios de trabajo, para hacer todo tipo de maniobras o actividades científicas a bordo, y particularmente oceanográficas, que requieren el trabajo de equipos pesados. Tienen unos vehículos autónomos también que se pueden operar desde arriba del barco, a bajar a casi 600 metros de profundidad, que también es muy importante. De modo que hay un plan, esperamos poder contar con el apoyo para poder materializarlo, porque en definitiva son recursos, es plata. Si tuviéramos los recursos, yo creo que en 2 años podríamos tener los barcos ya operativos, y a la actual Abate Molina dedicarle una tarea que recoja su experiencia, digamos, pero que permita dejarlo un poco, digamos, como un barco de apoyo, de reserva, o a cargo de algunos proyectos específicos. Respecto al trabajo con organismos similares nuestros, tenemos mucha vinculación, en el caso con el INIDEP en Argentina. Estuvimos trabajando recién con ellos, con un equipo de intercambio de información respecto de la merluza austral, la merluza trialeta, los congrios, raya y centolla, dado que hay recursos que desoban en el lado chileno, ¿cierto?, y después se forrajean, digamos, en el lado argentino. Entonces hay ahí una necesidad de intercambiar información y definir políticas comunes de protección y de manejo y explotación de esos recursos. Y lo mismo con el INMARPE Perú y todo el conjunto de organismos científicos de la costa del Pacífico, ¿cierto?, incluyendo México, Colombia, Estados Unidos, digamos, Ecuador, en fin, que constituyen ya avance para estandarizar modelos, para intercambiar información base, para estandarizar la forma en que se captura la información, de modo que los modelos que se aplican en este tipo de tareas, ¿cierto?, sean compatibles, que se puedan efectivamente aplicar de manera indiscriminada en cuanto al país en que se ejerzan. Respecto al Ministerio, bueno, tenemos la misma esperanza suya, digamos, en el sentido que ojalá, dada la importancia que está tomando el tema de la investigación oceánica relacionada al mar, ¿cierto?, con el tema de la contaminación, los plásticos, calentamiento global, etcétera, etcétera, bueno, se asignen conscientemente los recursos necesarios para que podamos hacer esa pega como corresponde. Yo creo que no solo por protección de las especies, sino que también por protección de las actividades económicas, de las familias, pescadores, industriales, en fin, que trabajan asociados a estos recursos. Senadora Aravena. Bueno, muchas gracias al IFOP por asistir también a este encuentro, porque la verdad es que tengo dos o tres consultas. La primera, ustedes como IFOP son una institución público-privada, ¿sí? Por eso es que lo que planteo es que hay cosas las cuales ustedes pueden responder y otras que no. En ese contexto, ¿cuánto es el presupuesto fiscal? No estoy hablando de números, no necesito el detalle, sino que la proporción de aporte fiscal respecto a la privada de la institución. Senadora, nosotros no tenemos aportes privados, salvo los que podamos gestionar. Ya, o El sea, aporte, el 99% del presupuesto del IFOP, que alcanza alrededor de 30 millones de dólares, o sea, 16 mil millones de pesos para este año, lo aporta la Subsecretaría de Economía. Perfecto. Nosotros además tenemos un pequeño ingreso propio, producto de la certificación de harinas de pescado, que se hace a través de una unidad, porque para poder embarcar harina tiene que tener una certificación que cumple con determinada cantidad de, ¿cómo se llaman?
en fin, Entiendo, algo como que, una prestación de servicio. algo que Sí. impide que se auto, que incinere, que se prenda. La segunda consulta que tengo es respecto también parecida a la pregunta tuya, que tiene que ver un poco con la vinculación con las universidades, hoy día públicas o privadas, que estén vinculadas a la investigación marítima, si ustedes tienen convenios, si están trabajando en conjunto. Sí, en un caso concreto estamos ahora con el gobierno regional de la cuarta región desarrollando un estudio sobre el camarón del río Choapa y tenemos ahí reuniones y un trabajo conjunto con la universidad, entiendo que la Universidad del Norte. Pero es habitual que nosotros desarrollemos acciones conjuntas con todas las universidades. O sea, parte importante de nuestra cartera de proyectos se vincula también o se licita o se encarga a universidades. En el caso, por ejemplo, de la Centolla, tenemos la Universidad de Magallanes también una experiencia reciente y un poquito ruidosa. Y le voy a hacer la última consulta que tiene que ver un poco con, o sea, el mar en Chile en superficie es increíble. Entonces, la verdad, las cosas que pareciera, en mi opinión, desde lo que lo he escuchado, que no se ha incorporado mucho recurso, ni quizás se le ha dado la historia, la importancia que tiene la investigación marítima en Chile. Entonces, me gustaría preguntarte cuántas personas trabajan en el INFOP, porque sabemos todos que desde el punto de vista agrícola, digamos, la investigación en agricultura en Chile, la cantidad de institucionalidad vinculada a la agricultura en el área CONAF, INDAP, Servicio Agrícola Ganadero es enorme. Entonces, hay un desarrollo muy importante de ese sector, dado que se ha invertido históricamente más de 100 años ya en él. Entonces, de alguna manera, muchas de las problemáticas que nosotros hoy día estamos viviendo y que hemos tenido pérdidas de especies, situaciones que hemos aprendido a partir de errores, pudiera tener que ver sin duda con la falta también de visión o de inversión que ha habido, no estoy hablando de un gobierno particular, sino de la historia de Chile respecto de algo tan importante como el mar. Entonces termino preguntándole solamente cuántas personas, cuánto es el equipo de trabajo del INFOP hoy día. El INFOP tiene 636 personas aproximadamente, distribuidas desde sus sedes de Arica, Iquique, hasta Punta Arenas, pasando por Talcahuano, Valparaíso. ¿Y están instalados en todas las regiones del país? No, no en todas. En la sexta región no hay, por ejemplo, en la séptima tampoco, pero estamos en la octava, en Talcahuano. En la novena tampoco. Talcahuano, es que esto cuando se cambió el número de las regiones Sí. realmente me pierdo, ¿no? Entonces, pues se saltaron, antes era re fácil, de la 1 a la 13, ahora, bueno, pero estamos en Punta Arenas, Aysén, Puerto Montt, Talcahuano, San Antonio, Valparaíso, Coquimbo, Iquique, como bases principales, porque además tenemos Hay más esto, registro de pesca ahí Coquimbo, en fin. también. Sí, lo que pasa es que nuestra primera línea de funcionarios son los observadores científicos, que se llama, que son personal que se ha especializado en la toma de muestras. Entonces, son personas que miden, sacan otolito, en fin, hay mediciones de edad, tamaño, peso, que se hacen tanto arriba de la flota industrial. Nosotros se dicta una resolución, ¿cierto?, determinando el nombre de los barcos que no pueden zarpar del puerto si no tienen un observador científico a bordo. Esa persona toma muestras de lo que ocurre en el mar, indicando la latitud, longitud donde se hizo el lance, la hora que se hizo, la temperatura del agua, el tipo de pez que sacó, le toma los tamaños, en fin, toman muestras de estomacales, etcétera. Después se llevan al laboratorio y entra ahí los tecnólogos que existen, pero además entra todo el investigador y después el jefe de la unidad o la división o el jefe de proyecto respectivo, que son los que van haciendo toda la cadena hasta terminar en el estudio finalmente asociado a alguna pesquería en particular. Tenemos además análisis estos químicos, ¿cierto?, que se aportan a la industria en el caso de la línea de pescado, y ahora se está ampliando ese servicio a otro tipo de productos como el seguimiento de grasa saturada, en fin, para otro tipo de productos, tratando de mejorar un poco nuestros ingresos propios. Y están todos los estudios de acuicultura, ahí hay algunos programas que son muy entretenidos, entran a la página del IFOP y ven el programa Chonos, por ejemplo, o aquel que predictor de marea roja, que son aplicaciones que están en los celulares, que son muy interesantes, digamos, y muy útiles para la gente que trabaja en el sector. No, sí, está bien, me quedó claro. Lo único que nos falta, sí, diría yo, el es que, barco. es que nosotros hacemos investigación y un instituto de investigación se caracteriza fundamentalmente, ¿cierto?, por la calidad de sus investigadores. Entonces, mientras más doctores
entre comillas, tengamos, o sea, gente que tenga el rango más alto como investigador, más potente y más creíble y más eficiente supuestamente el trabajo del instituto. Hay una campaña ahí sostenida en el tiempo, el IFOP ha avanzado mucho en los últimos años, yo fui presidente del directorio el año 2014, la situación actual es bastante mejor que entonces, y hoy día estamos a través de una señal de continuidad muy potente que dio el gobierno también, porque hay prácticamente 4 de los directores, incluyendo el presidente del directorio, se mantiene, y eso es muy importante porque permite, ¿cierto?, profundizar en esto de una manera muy estable, así que estamos muy contentos y muy empeñados ahora en mejorar la calidad de la investigación, apoyando también el perfeccionamiento y la especialización de nuestros investigadores. Eso es, muchas gracias. Solo felicitar nuevamente entonces al subsecretario, porque desde mi punto de vista, particular punto de vista, si no se invierte, o sea, el país ha recuperado bastantes recursos del mar. El mar ha sido un sustento importante económico del país y también merece, digamos, la misma importancia. Entonces, que tengamos un barco antiguo que pretendemos reparar, la verdad es que no se condice con la importancia que tiene el mar para Chile. Entonces, me alegro que usted esté pensando en invertir en investigación, porque de no ser así, no vamos a hacer el trabajo bien hecho. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Será ahora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Varias preguntas. ¿Quién está haciendo el estudio en la primera milla? Estudio referido a quién en particular. Investigación pesquera. Es que depende, ¿O nosotros nadie está haciendo en la nosotros- primera milla y solo se está haciendo fuera de la primera milla? Lo que pasa es que nosotros estudiamos recursos en particular. O sea, ¿No hay recursos en la primera milla? No, si efectivamente, por ejemplo, la anchoveta o la sardina se estudia dentro de la primera milla porque básicamente se hacen los sondeos hasta donde permite el calado del barco de investigación, ¿sí? Entonces, el caso de la Bate Molina, que tiene que hacer un estudio sobre sardina, llega casi hasta, se ríen mucho, casi rascando las pulgas, pero son casi 4 metros de calado. Entonces, eso estamos dentro de la primera milla. En Chile la primera milla eso tenemos profundidad más que suficiente. O sea, pero nosotros no monitoreamos en particular la primera milla, sino que quién la son los monitorea? recursos asociados a eso. ¿Y quién la está monitoreando? O sea, como faja particular, yo entiendo que nadie. O sea, los recursos que circulan por ahí sí los monitoreamos nosotros. ¿Y quién las está estudiando? Sí, por favor. Perdón. Mauricio Galvez es el jefe de la división pesquera del IFOP, por si acaso. Gracias. El IFOP hace investigación en la primera milla, y no solo en la primera milla, sino que en la segunda, la tercera y en Sí, no, ocasiones sí. hasta la 200. Eso no tenemos un foco territorial, tenemos un foco por recursos, y por lo tanto todos los recursos que están en la primera milla, en la medida de lo posible, los presupuestos son investigados, particularmente áreas de manejo que están en la primera milla. Merluza, anchoveta. La merluza, que está en la primera milla también, no solo primera milla, sino que aguas interiores, se hace investigación en mar interior, que es hacia adentro de la primera milla, por decirlo de alguna forma. Entonces, el foco está ahí. Obviamente no es completo porque 630 personas para cerca de 84.000 kilómetros lineales de costa, 2 veces la vuelta al planeta, es algo impensable. Esas son las islas. Es seguir el continente. Si usted caminara a lo largo de Chile, estaría dando 2 vueltas la vuelta al planeta, básicamente. Esa es la longitud de Estaba nuestra costa. preguntándole al experto aquí que tengo al lado. Entonces, sí, hay estudios en la primera milla, y IFOP no es el único, también hacen consultoras, particularmente en áreas de manejo, estudios asociados, digamos, a los pescadores artesanales, y obviamente las universidades, nuestro estudio oceanográfico, las boyas que disponemos para monitorear el mar, están dentro de la primera milla, por ejemplo. Ya. ¿Y eso lo hacen ustedes? Sí. ¿Lo están haciendo? Sí. Ya. Presidente, una pregunta asociada a esa, porque estaba escuchando con atención. Nosotros tenemos 4.000 kilómetros de costa lineal. Estaba preguntándole aquí al experto que tenemos en esta comisión cuánto tenemos de costa, de borde costero, sin contar lo lineal, y la verdad es que es impresionante. El IFOP maneja 30 millones de dólares de recursos que le entrega la subsecretaría, que es prácticamente el total de los recursos que tiene. Y escuchaba de las preguntas que le hacía nuestra colega Carmen Gloria Aravena, cuánta plata maneja adicional a eso, y no hay más. Y nosotros, y eso lo maneja usted bastante mejor que cualquiera de nosotros por sus roles anteriores,
algo me tocó ver a mí como intendenta en el año que estuve. Hay mucho recurso hoy día de los FIC, producto de las platas de los gobiernos regionales. Yo veía que ustedes están básicamente presentes en donde hay industria y no están presentes en donde hay pesca artesanal. Y creo que uno debiera, y podría ser esa un trabajo de nuestra comisión, debiera haber una recomendación especialísima, y podríamos trabajarlo, presidente, si le parece, a la comisión, con los gobiernos regionales donde tenemos pesca artesanal, con los gobiernos regionales, en donde la pesca artesanal tiene un rol importante para que los FIC tengan una mirada especial del IFOP para convenios con las universidades y el IFOP para convenios de colaboración de los FIC. Este es un tema que yo he conversado al menos con el Maule y con un par de rectores, el de la Católica del Maule hasta ahora y el de la UTAL, con Diego y Álvaro, para que intencionemos los FIC a un sentido de desarrollo pertinente al territorio. Y lo podríamos ver ver con el secretario y usted, presidente, para que veamos e intencionemos. Acá tenemos además a un experto y a una agrónoma, para ver de qué manera le saquemos partido a las platas regionales. Sobre todo cuando uno ve que es poca la plata que se tiene en el IFOP, y cuando uno ve, y eso es parte de las conversaciones que hemos tenido con el subsecretario en particular, usted sabe de mi obsesión con este tema, de que uno empieza a ver que debiéramos intencionar el desarrollo pesquero a la mirada pertinente a lo artesanal. Y si uno pudiera ver de qué manera intencionamos el desarrollo a lo artesanal y a la investigación pesquera del sector, creo que podríamos hacer una asociación público-privada académica que no es mala. Eso. Muy bien. Le agradezco al IFOP por la exposición, y con respecto a lo que ha planteado la senadora Rincón, yo a usted le entregué hace 15 días un documento que dice por una política pesquera nacional sustentable. Hemos estado conversando con el señor subsecretario y precisamente vamos hacia allá. Hay muchos recursos en los gobiernos regionales que desgraciadamente no se les saca el provecho adecuado. Y la pesquería artesanal yo creo que merece, no solamente la pesquería artesanal, la acuicultura en general. No estoy hablando de salmonicultura, estoy hablando de acuicultura. También yo creo que sería una gran una herramienta muy potente para el desarrollo económico de nuestro país. Y hemos concordado con el señor subsecretario, a quien le agradezco la deferencia y la buena predisposición que ha tenido, de convocar a mesas de trabajo donde estén incluidos los dirigentes de los pescadores artesanales, los acuicultores, los miticultores, IFOP, Subpesca, nosotros, para ir, digamos, viendo todos los temas que tiene la pesca en general, porque hay un proyecto de ley corta, que lo iba a informar, pero a no dar tiempo lo voy a decir en forma inmediata, que yo le transmití al señor subsecretario lo que aquí habíamos acordado, que nos encontrábamos muy debiluchos, que no solucionábamos mucho problema con el artículo que viene, y él ha accedido a que conversemos, que estamos conversando, y yo la próxima sesión le voy a indicar por dónde va, pero también hay un compromiso que ha llegado a, no sé si ingresó ya a la comisión ¿cómo se llama el proyecto de Cernapesca de la modernización para la comisión mixta? Y por lo no, exactamente. Entonces, para ver la próxima semana el tema en la comisión mixta, va a durar un poco más los temas que estamos viendo, que después lo vamos a transmitir acá en la comisión, para la ley corta, donde hay 4 o 5 aspectos que para nosotros, lo que hemos hablado acá, son fundamentales, y seguir adelante. Pero vamos a ver en la comisión mixta primero el tema de Cernapesca y después seguir con la ley corta. Muy bien, pues. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.